Mire, nuestro grupo parlamentario no hace acuerdos tácticos, hace acuerdos en base a contenidos. Si hay contenidos, hay acuerdos, convenga tácticamente o no tácticamente. Y por eso mucha gente se echaba las manos a la cabeza y decía, ¿cómo acuerdan un presupuesto antes de unas elecciones? Y dijimos, porque el acuerdo era bueno. Porque gracias a eso se recuperaron en Asturias las 35 horas en el sector público. Porque gracias a eso se incrementaron en cientos de médicos la atención sanitaria y en casi un centenar de médicos la atención primaria, y eso ayudara a pillar la pandemia en mejor posición. Porque gracias a ese acuerdo se rebajaron a la mitad el coste de las matrículas de las escuelas infantiles de 0 a 3. Cuando hay un acuerdo con contenidos que son positivos, nuestro grupo no tiene ningún problema en llegar a ese acuerdo. La pregunta que tiene que hacerse es, señor Barbón, ¿usted está dispuesto a que haya algún avance social significativo, palpable, en esta legislatura? ¿Está dispuesto? ¿O lo que va a decir es, oiga, es que la sostenibilidad financiera, es que es muy complicado, es que no se puede, es que el 0 a 3 no, es que en sanidad no se puede hacer más, es que... Oiga, cuando hemos necesitado encontrar 100 millones de euros para ayudar al comercio, y lo pusimos varios grupos como condición, se encontró. Apareció el dinero. Aparecieron 100 millones que no existían de la nada, porque era necesario. Y nos pareció adecuado y lo apoyamos. Y es más, decíamos, ojalá ese dinero, además, luego pudiésemos vincularlo a condicionalidad para mejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa es la base, porque se puede tocar la fiscalidad y nosotros no compartimos que el incremento de la fiscalidad en Asturias, que en algunos puntos está por debajo de la media, implique la evasión de capitales. No lo compartimos. Creemos que hay margen para tocar la fiscalidad de las grandes fortunas. Por supuesto que sí, o al menos para debatirlo. Porque hay una ola global. Usted dice, hay una ola global que precisamente dice hay que subir impuestos. Oiga, y esa ola global aquí cuando llega a Asturias dice no. Entonces, claro, hay otro debate que dice, ¿y esto a nivel estatal tenemos que ir hacia la armonización fiscal? Sí. Y yo estoy dispuesto a ir de la mano con usted a defender esa armonización fiscal, que es necesaria, y también le pido que vaya de la mano con nosotros y con Izquierdas Unidas para defender la derogación de la reforma laboral. Porque son dos caras de la misma moneda. Por un lado, los estados se comprimen en sus ingresos. ¿Se comprimen sus ingresos? ¿Por qué se comprimen sus ingresos? Bueno, porque ha cambiado el modelo económico. Porque ahora tenemos empresas como Amazon, por decir una, o Netflix, que no tributan aquí, tributan en paraísos fiscales, porque las empresas del IBEX 35 no están tributando en España, y o actuamos ahí, o se vacían de recursos los estados. Y si se vacían los recursos del Estado, por lo tanto, lo que sucede es que no podemos intervenir en políticas públicas, políticas del bienestar, que afectan principalmente a los territorios más emergidos como Asturias. Ese es el problema, porque tenemos también un baby boom que hace que se vaya a jubilar un grupo de gente considerable con un incremento de gasto en dependencia y un incremento de gasto en sanidad, que es la otra cara del problema que tenemos en Asturias. Por lo tanto, necesitamos más ingresos. Si no actuamos ante esos ingresos, luego vendrán recortes, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en Gijón. Hay una propuesta de IBI diferenciado, 2 millones de euros, no se aplica cuando se tiene que aplicar por la pandemia, y ahora, como no hay recursos, se tienen que incrementar el billete del autobús, la hora y las basuras. ¿No? Es que no hay otra. Claro que hay que cuadrar la sostenibilidad, pero hay diferentes formas de cuadrar la sostenibilidad. Yo le pido que exploremos esa posibilidad. Le he pedido también que, en materia de Ciudad 3, que existe la oportunidad, como ha hecho Galicia y se ha hecho en San Martín, de que avancemos en un acuerdo político presupuestario que se sustente sobre la base de un avance que creemos que es fundamental en Asturias. ¿Qué es entender? Ante la despoblación, ante que los jóvenes asturianos no son padres, ante la migración, ¿qué hacemos? Bueno, pues creemos que el incremento, que el poner sobre la mesa la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 es útil, hace la vida más fácil, ayuda a las familias y, sobre todo, lanza un mensaje de que queremos que la gente viva aquí, que viva en Asturias, que tenga hijos en Asturias, que tenga un proyecto de vida. ¿Eso por sí solo soluciona los problemas? No, por supuesto que no. Necesitamos políticas de vivienda pública, donde usted me dice, tenemos el segundo parque de vivienda pública de España. Ya, pero llevamos 10 años sin construir apenas vivienda pública, 100 viviendas en 10 años. Y, por lo tanto, sabemos que los jóvenes están destinando el 70% de su salario a pagar el alquiler. ¿Por qué no? Porque les cuesta. Entonces, ¿cómo ponemos vivienda pública en funcionamiento? Que puede ser con rehabilitación, que puede ser con una agencia de intermediación que asegura valorar los precios entre la gente que alquila y la gente que está en la casa, o con construcción de nueva vivienda pública, ¿no? Hay que actuar en materia de vivienda. Sabemos, decía, que hay un problema en la brecha salarial. Bueno, se habrá reducido o se habrá aumentado, depende del ciclo, digamos, temporal que usemos, pero evidentemente ahí tenemos un problema. Ese problema está relacionado también, lo decía Nuria Varela, está relacionado también con que las mujeres en Asturias son las que están cuidando, porque también hay población más envejecida y por lo tanto hay más carga sobre las mujeres. Eso provoca efectos de salida al mercado laboral y eso está relacionado también con que tenemos peores empleos, más precarios, más temporales y peor pagados en el caso de las mujeres en Asturias. Tenemos un problema.
Y eso está en la base de la brecha salarial, está en la base de las cargas de dependencia, está en la base de los problemas de igualdad de nuestra tierra y, por lo tanto, ahí, ¿cómo lo vamos a afrontar? Bueno, pues nosotros defendemos nuestro grupo parlamentario que eso se actúa aumentando el presupuesto en materia de dependencia para reducir listas de espera, como ha hecho Ione Belarra, poniendo 600 millones de euros para reducir las listas de espera de dependencia. Así creemos que se actúa también. Y eso tiene que repercutir también en el caso de Asturias, ¿no? O con el ingreso mínimo vital, bueno, evidentemente no se puede hacer toda la subida de un día para otro, pero se puede ir liberando fondos que está cubriendo el Estado con el ingreso mínimo vital y destinarlo a determinadas políticas que mejoren la protección social contra la pobreza, ¿no? Podemos ir avanzando en ese sentido, podemos incrementar, tenemos margen de maniobra. Pero evidentemente lo que no me puede decir es, tenemos la mayor desigualdad de España, tenemos el mayor incremento en tasas de pobreza, tenemos un problema estructural y no se puede hacer nada porque los servicios públicos no son sostenibles. No, hombre, claro que se puede hacer algo, ¿no? En sanidad, yo no me voy a ir de aquí a hablar en sanidad. Mire, consulta. Es que vamos a poner algunos ejemplos de cómo está la situación, porque claro, es que me dice la sostenibilidad, más funcionarios. No, más funcionarios es menos gente en lista de espera sanitaria. Más funcionarios es menos gente en lista de espera en dependencia. Más funcionarios es, y perdone la vehemencia, no es una, lo digo con vehemencia, pero lo digo con la necesidad de que creo que tenemos que hacer algo, ¿vale? Mire, esto es, consulta, rehabilitación. Esto yo no me esmeré mucho, sino que pedía a personas de mi entorno que me pasasen los casos que tuvieran, ¿eh? No hice, porque esto, si usted lo hace va a encontrarse lo mismo, desgraciadamente. Rehabilitación, junio de 2022. Es una primera valoración por el rehabilitador de una espera de 9 meses. Por cierto, supera los 90 días. ¿Y esto qué es? Mire, 10 de agosto de 2021, me cuentan. Mi madre va a urgencias del centro de salud porque está desubicada. La envían a Cabueñes en la ambulancia. Sale de urgencias de Cabueñes hacia las 2 de la mañana. Le detectan un tumor benigno en el lóbulo temporal izquierdo. Queda pendiente de hacer una resonancia. Dicen urgencias que se la harán. Bueno, el caso es que le hacen las pruebas y la valoración de las pruebas, junio de 2022. Le pongo más ejemplos. Se lo quiero decir. Perdón. Neurología, perdón, me he equivocado. El papel. Neurología. Esto es la consulta de neurología para la revisión de las pruebas. 31 de marzo de 2022. Esta es la 31 de marzo de 2022. Rehabilitación, esta es, perdonar, junio de 2022, lo que quería decir, está en baja, tiene que hacer un proceso de rehabilitación y esto se le pasa a junio de 2022. Hasta entonces, sin poder, paralizado, sin poder trabajar de baja, sin poder empezar el proceso de rehabilitación. Otros casos. Reconocimiento de dependencia. Primera petición, 29 de enero de 2020, resolución de valoración, febrero de 2021. Laviana, un caso de Laviana. 1 año de espera en dependencia. Revisión oftalmología, 6 de marzo del 2023, ambulatorio de La Lila. Consulta, atención primaria, intentar conectar con el centro de salud. Esto es de hace un par de semanas. Ambulatorio de Zarrafina, 28 llamadas. 28 llamadas. Consulta de Contrueces. 10 consultas de medicina de familia, solo estamos 5 médicos. Contrueces. 10 consultas de enfermería, solo estamos 6. Lo que quiero decir, a ver si me puedo explicar con más, podría seguir con casos, pero creo que usted me entiende lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que la situación de listas de espera que se está produciendo en Asturias está provocando un inmenso dolor a la ciudadanía, tanto en dependencia como en sanidad. Un inmenso dolor que era previo a la pandemia, porque estaban. O sea, a una persona que tiene un tumor benigno y le dicen vuelve el 6 de marzo para valorar las resonancias, o a una persona que está en rehabilitación y le dicen hasta junio no vamos a avanzar, entiende que puede ocurrir que sea más territorio similar, pero que tenemos que hacer algo y que tenemos que actuar allí. Y que, por lo tanto, una administración humana es una administración que actúe. Y que no podemos decir los servicios públicos no son sostenibles, ¿no? Eso es un poco lo que yo le quería explicar, ¿no? Sobre el Estatuto de Autonomía, mire, yo creo que también tenemos que ser honestos. Y honestos y honestas quiere decir que si no se cumple un plazo para tramitar el estatuto, ese estatuto no se va a aplicar esta legislatura en Asturias. Y nosotros queremos que se aplique y sabemos que tenemos 4 votos, es lo que tiene Podemos. Y tenemos que facilitar ese acuerdo. Y tenemos que ceder en muchas cosas. Y que no depende solamente de nosotros, sino que hay otros partidos. Pero también tenemos que hablar claramente
y que para poderlo aprobar esta legislatura y que se aplique en Asturias tenemos que presentar esos plazos, ¿no? Y por lo tanto lo que le pedimos es que nos pongamos a trabajar, que avancemos, que nos pongamos manos a la obra y que eso permita de verdad Gracias, señor avanzar en Marirripa. este proceso de reforma estatutaria.